Volver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Somos escogidos por Dios, no por ser los más brillantes, sino por tener un corazón dispuesto, por nuestra capacidad de aprender y nuestra decisión de seguir creciendo. El pastor Luis Ángel Díaz, nuevamente con ustedes, para dar seguimiento a la formación en cuanto al liderazgo. Hoy vamos a hablar acerca del tema Pedro, un hombre que creció por elección. A lo largo del Evangelio, del libro de los Hechos y sus propias epístolas, vemos cómo Pedro se transforma de un impulsivo pescador a un apóstol maduro y pastor sabio. Su historia es una ilustración bíblica y viva del crecimiento como una elección sostenida. Nosotros como líderes tenemos que ser conscientes que el que quiere crecer lo hace porque así elige hacerlo. El crecimiento de un líder no se da por casualidad, es porque quiere hacerlo. Es una decisión querer hacerlo. Quiero señalar un primer punto de este tema y es el siguiente. Pedro, un hombre ordinario con un llamado extraordinario. Mateo 4, 18 al 20 hay una frase de esa porción que dice: Jesús vio a Simón llamado Pedro y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Desde el inicio, Jesús no eligió a Pedro por sus credenciales ni religiosas ni intelectuales, sino por su disposición a seguirle. Jesús no lo vio como era. Jesús no lo vio en el presente. Jesús lo vio a Pedro más bien con la visión de lo que podía llegar a ser. Y es lo que hace siempre Cristo con nosotros. Así que Dios nos ve como somos, pero también nos ve en el futuro. Según John Maxwell, dice lo siguiente: los grandes líderes no nacen, se forman. Y la formación comienza con una disposición a dejar de ser lo que uno es, para convertirse en lo que puede llegar a ser. Aquí estamos hablando de una declaración muy importante. Nosotros tenemos que tener disposición de abandonar la forma en la que nos vemos y hacer un cambio estratégico para vernos en cómo llegaremos a ser según la visión de Dios para nuestra vida. Pedro comenzó su jornada con errores, con impulsos, con reacciones muy humanas, como cualquiera de nosotros. Pero su crecimiento estuvo anclado en una decisión continua: seguir a Jesús a pesar de sus caídas. Esta decisión es estratégica. No parece que sea muy llamativa, pero es estratégica. Porque Pedro, a pesar de sus caídas, pero él decidió seguir a Jesús. Y esto es lo que tenemos que tomar como referencia para nuestro liderazgo. Efectivamente, esto fue lo que hizo que Pedro se convirtiera de un hombre ordinario a un hombre extraordinario. Y es lo que puede lograr que también nosotros lo seamos. Así que a pesar de los errores, a pesar de las falencias, a pesar de las debilidades, a pesar de las caídas, tenemos que decidir seguir a Cristo. Esto es lo que provocará en nosotros el llegar a ser extraordinarios en Cristo. Punto número 2. Pedro fracasó, pero eligió ser restaurado. Aquí hay una enorme decisión que el apóstol Pedro tomó en su momento. Lucas 22, 61 y 62 rescato la siguiente frase. Y vuelto al Señor, miró a Pedro. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Así que cuando Jesús ve a Pedro, en el momento que por tercera vez lo traiciona, Pedro sale afuera a llorar su pena, a llorar amargamente por la acción que había cometido. Así que Pedro negó a Jesús 3 veces. Cuando más se necesitaba de su lealtad, Pedro lamentablemente falló. Este fue un momento muy oscuro, muy crítico, muy doloroso. Pero ese mismo Pedro, que falló públicamente, eligió
no quedarse en el fracaso. Esto es un llamado de atención para nosotros como líderes. Tenemos que levantarnos y no quedarnos en la experiencia del fracaso. Porque esto es lo que lleva a cualquier persona que desea liderar su propia vida hacia una total destrucción. Juan 21, 15 al 17 dice, y este es un poderoso diálogo en el que Jesús restaura a Pedro a través de 3 preguntas significativas y que a la vez son afirmaciones. Le pregunta, ¿me amas? Y él le responde, apacienta mis ovejas. Esta restauración no solo perdonó su pasado, sino que le confió un nuevo futuro. Eso es lo que Cristo hace con cada uno de nosotros. Todo líder espiritual, social, cultural, administrativo, empresarial, etcétera, deberá creer en lo que Cristo hace. Así que, al igual que con Pedro, también con nosotros, no solo perdonó su pasado, sino que le confió un enorme futuro. Así que como líderes tenemos que creerle a Dios. John Maxwell enseña en el libro El talento nunca es suficiente, dice lo siguiente: el fracaso es el mejor maestro si estás dispuesto a escucharlo. Lo importante no es cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas con lecciones aprendidas. Porque no basta solo con levantarse, hay que levantarse con lecciones aprendidas. Y esto es una de los aspectos muy claves a la hora de levantarse después de un fracaso. Si no hemos aprendido la lección, pues no sirvió de nada la experiencia. Como líderes tenemos que levantarnos, pero con un aprendizaje. Pedro entonces eligió levantarse. Eligió dejar de definirse por su error y comenzó a avanzar hacia el futuro, su destino. Nosotros como líderes tenemos que elegir siempre levantarnos. Elegir siempre levantarnos, no definirnos por el error de ayer, por el error del pasado, porque nos juzgamos y somos muy lamentablemente negativos en cuanto a esto. Tenemos que comenzar a avanzar hacia el futuro, avanzar hacia el destino que Dios tiene para nosotros. Así que Pedro eligió, en este caso, levantarse. ¡Qué gran enseñanza para nosotros como líderes! Sí, es cierto, Pedro fracasó, pero eligió ser restaurado, eligió levantarse. Dios nos ayude para que cada vez que experimentemos alguna situación crítica, podamos siempre decidir levantarnos y con un aprendizaje. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. Tercer aspecto, Pedro fue corregido y eligió aprender. Esto realmente nos llama la atención porque lo que estamos observando en Pedro es que en primer lugar, él era un hombre sencillo, con un llamado ordinario, o más bien dicho un hombre ordinario, pero tuvo un llamado extraordinario. Y cuando él fracasó, no se quedó en el fracaso, sino que eligió ser restaurado. Y ahora vamos a entrar a considerar el siguiente aspecto. Cuando fue corregido, Pedro eligió aprender. A lo largo de su proceso, Pedro fue corregido en varias ocasiones. Cuando se hundió en el agua, por dudar. Ahí lo encontramos en Mateo 14, 30 al 31. ¿Por qué dudaste?, le dijo Cristo. Fue corregido. Cuando quiso impedir que Jesús muriera en la cruz del Calvario, Mateo 16, 22, 23, apártate de mí, Satanás. Es decir, cuando Cristo iba camino hacia Jerusalén, Pedro quiso reconvenirlo. Pero realmente, en vez de ser escuchado, Cristo lo que hace es corregirlo.
cuando reaccionó violentamente en el Getsemaní, Juan 18, 10 al 11, que saca su espada para herir a Malco. Él reaccionó violentamente en el Getsemaní y Cristo lo corrigió. Entonces Jesús no evitó corregir a Pedro, pero Pedro no dejó de seguir a Jesús por ese reclamo. A pesar de ser confrontado, Pedro decidió permanecer. Esa es la actitud de quienes crecen. No huyen de la corrección, sino que la abrazan. Este es un gran desafío para cada uno de nosotros como líderes. Es necesario e indispensable que nos dejemos corregir por la palabra, nos dejemos corregir por el mentor o por el líder más adulto o por el líder más experimentado o por el líder que está más adelante de nosotros. Tenemos que dejarnos corregir en el nombre de Cristo. A pesar de que Pedro fue confrontado, no huyó, no se corrió, no se fue herido, no se fue a llorar, a hacerse el víctima, como muchas veces nosotros como líderes caemos en algún momento en esta situación. Así que la actitud correcta del que quiere crecer es que no huye ante la corrección, sino que la abraza. Bienvenida a la corrección, porque esto realmente ayuda al líder para poder mejorarse. Proverbios capítulo 9, versículo 8 al 9, rescato la siguiente frase: corrige al sabio y te amará. Da al sabio y serás más sabio todavía. Interesante este pasaje. Maxwell afirma lo siguiente: la gente no crece, no se ofende por la corrección. La busca porque sabe que ahí está el camino para mejorar. Si todo líder quiere mejorar, es indispensable, necesario, que se deje corregir. El orgullo muchas veces nos hace fracasar. Esa actitud machista de pretender que nosotros somos los mejores, somos los fuertes y que los demás nos sirven, esto realmente daña al mismo líder y al ministerio o grupo que esté dirigiendo. Número 4. Pedro maduró y llegó a ser pastor de otros. Muchos años después, el Pedro impulsivo, el Pedro pesado, se había transformado. Dice en 1 Pedro 5, 1 al 3, ruego a los ancianos, dice él, apacentad la grey de Dios, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo de la grey. ¡Qué cosa más impresionante! El apóstol Pedro había aprendido bastante y aquí encontramos en esta carta a un Pedro maduro. Lo encontramos a un Pedro que había avanzado, llegó a ser pastor de pastores. Así que ahora Pedro no actúa con prepotencia, sino con humildad. En el texto bíblico encontramos a un Pedro humilde. No se impone, lidera con el ejemplo, no busca el protagonismo, sirve al cuerpo de Cristo. Y eso es lo que tiene que hacer todo líder. Nosotros tenemos que servir al cuerpo, en este caso para los líderes cristianos, servir al cuerpo de Cristo. Y en este caso, para cualquier líder cristiano que está sirviendo en cualquier otro tipo de organización, de igual forma, tiene que servir al cuerpo de Cristo, porque desde esa plataforma estará realizando su llamado. El líder de 360 grados, en ese libro, Maxwell enseña lo siguiente: la mayor marca de un líder maduro es que deja de enfocarse en su propio ascenso y comienza a invertir en el crecimiento de los demás. Acá nosotros encontramos aspectos importantísimos por el hecho de que nosotros tenemos que enfocarnos en hacer crecer a los demás y obviamente nosotros también tenemos que estar creciendo. Así que Pedro no solo creció para sí mismo, creció para ayudar a otros, creció para ayudar a crecer a otros. Este es el fruto último del crecimiento verdadero. Si nosotros queremos ser líderes genuinos, vamos a tener que dedicarnos a nuestro propio crecimiento, pero también para el crecimiento de otros.
si no estamos motivados, interesados, comprometidos con el crecimiento de los demás, no somos líderes verdaderos. Así que esta lección es importante. Como punto número 5, las lecciones de crecimiento en la vida de Pedro. Aquí encontramos a Pedro en varias etapas. Y él eligió lo que lo transformó en algo totalmente distinto. Así que vemos a Pedro en su primera etapa de llamado como pescador. Él lo que hizo fue decidir dejar sus redes y seguir a Jesús. En esa etapa, a Pedro lo encontramos en una decisión clave y estratégica. Cuando fue llamado como pescador, decidió dejar las redes y seguir a Cristo. ¿Cuál fue el resultado? Pues entró en un proceso de formación. Luego vemos a Pedro en otra etapa, fracasando al haber negado a Cristo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue la elección que lo reafirmó? Bueno, que él se arrepintió y se dejó restaurar. ¿Y cuál fue el resultado espiritual que él obtuvo de esto? Pues recibió un nuevo propósito. Es decir, obtuvo una ganancia. Cuando Pedro fue corregido múltiples veces, ¿qué fue lo que él hizo? Permaneció en la relación con su maestro, a pesar que Cristo lo corrigió varias veces. Pedro decidió permanecer en su relación con el maestro. ¿Y cuál fue el resultado? Se volvió enseñable. Esta es una clave importante. Nosotros como líderes tenemos que estar dispuestos a entrar en un proceso de formación, a recibir un nuevo propósito, pero también a volvernos enseñables. En la otra etapa que vemos a Pedro es en la llenura del Espíritu Santo en Hechos 2. ¿Cuál fue su decisión? Se dejó usar por Dios a pesar de su pasado. A pesar de su pasado. Pero él se dejó usar por Dios. ¿Y cuál fue el efecto de esto? Predicó con poder y sabiduría. Hubo una conversión de 5,000 y 3,000, después 8,000 en total. La otra etapa en la que vemos a Pedro es en el ministerio pastoral y epistolar. ¿Qué fue lo que él hizo? Invirtió en otros. Escribió para fortalecer a la iglesia. ¿Y cuál fue el resultado? Dejó un legado doctrinal y pastoral duradero. Y en la última etapa en la que podemos señalar a Pedro es en el ministerio pastoral y epistolar que acabo de señalar. En este caso, viene a ser la última etapa en la que encontramos a Pedro habiendo madurado, pero a estas alturas. Pedro ya era un anciano mayor, ya era un adulto mayor, muy mayor. Es decir, los procesos de formación duran toda la vida. No estemos pensando que esto solamente se obtiene durante 1 o 2 décadas, es para toda la vida, porque cada etapa de la vida representará para nosotros nuevos retos. Ahora, quiero hacer una conclusión, y es la siguiente. Pedro creció porque eligió cambiar, eligió aprender y eligió ser guiado. Son decisiones estratégicas para todo aquel que quiere crecer como líder. Pedro no fue perfecto, pero fue enseñable. No fue elocuente al inicio, pero se volvió un predicador de multitudes. No fue valiente siempre, sino, veámoslo en la palabra, no siempre fue valiente, pero terminó siendo mártir por Cristo. Así que su vida nos enseña que el crecimiento no es resultado de simples dones espirituales o simples dones especiales, más bien dicho, sino de decisiones conscientes. Primero, decidió seguir a Jesús. Segundo, decidió aprender. Tercero, decidió levantarse. Cuarto, decidió servir. Y por último, decidió ser transformado. Decisiones que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Como Maxwell dice, el crecimiento es el gran igualador. No importa de dónde vienes, si decides crecer, puedes cambiar tu destino. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Dios nos bendiga y nos veremos en la próxima.